Durante décadas, millones de aficionados mexicanos han visto repetirse la misma historia. Cambian los jugadores, cambian los entrenadores, cambian los rivales e incluso cambian las generaciones completas. Sin embargo, cuando parece que finalmente llegó el momento de dar el siguiente paso, algo ocurre. Una expulsión inesperada, un error defensivo, un gol imposible o simplemente una noche donde nada sale bien. Muchos la llaman mala suerte, otros hablan de problemas estructurales. Pero, ¿y si la famosa maldición del fútbol mexicano no fuera realmente una maldición? ¿Y si detrás de ella existiera una historia mucho más profunda, dolorosa y humana de la que la mayoría imaginan? Porque para entender por qué millones de aficionados siguen sufriendo el mismo desenlace una y otra vez, primero hay que viajar varias décadas al pasado y descubrir cómo nació el fantasma que todavía persigue al Tri. La versión más conocida de la selección mexicana es la de un gigante regional, un equipo capaz de clasificar regularmente a los mundiales, llenar estadios y despertar emociones que paralizan al país entero. Pero existe otra historia menos cómoda, una donde cada Copa del Mundo se transforma en una batalla psicológica contra el pasado, una historia donde el rival no siempre viste otro uniforme. A veces el verdadero adversario es la memoria de todas las derrotas anteriores. Pero antes de continuar, quiero que me cuentes cuál es el momento más doloroso que recuerdas de la selección mexicana en un mundial. Te leo en los comentarios. El día que nacieron los fantasmas. La historia suele recordar grandes victorias, pero las obsesiones nacionales casi siempre nacen de las derrotas. Durante gran parte del siglo XX, México trabajó para consolidarse como una potencia futbolística dentro de su región. La pasión existía, los estadios se llenaban, el fútbol formaba parte de la identidad cultural del país. Sin embargo, cada vez que llegaba el escenario más importante del planeta, aparecía una barrera que parecía imposible de atravesar. Lo curioso es que la maldición no nació como una maldición, nació como una expectativa. México no era una selección que fracasara constantemente en la fase de grupos, al contrario, con frecuencia demostraba tener el talento suficiente para competir contra rivales importantes. El problema aparecía justo después, cuando llegaba el momento de dar el salto definitivo hacia la élite mundial. Algo se rompía. La frustración comenzó a crecer porque el equipo no estaba demasiado lejos del objetivo. Esa es una diferencia fundamental. Los aficionados pueden aceptar con relativa facilidad cuando una selección simplemente no tiene nivel suficiente. Lo que resulta insoportable es estar constantemente cerca y nunca lograr cruzar la meta. Poco a poco, cada eliminación empezó a sentirse menos como un accidente y más como un patrón. Con el paso de los años, los medios deportivos comenzaron a hablar del famoso quinto partido. Lo que inicialmente era una simple referencia estadística terminó convirtiéndose en una especie de símbolo nacional, un muro invisible que parecía crecer con cada mundial y cuanto más se hablaba de él, más poder adquiría. Hey, si te está gustando el contenido, no te olvides de darle like y suscribirte para que podamos seguir creciendo como comunidad y traer mucho más contenido. La prisión construida por la esperanza. Los aficionados suelen pensar que la presión aparece cuando un equipo es favorito, pero en el caso de México ocurrió algo diferente. La presión nació de la repetición, mundial tras mundial, generación tras generación. El objetivo era exactamente el mismo: romper la barrera de los octavos de final. Lo que comenzó como una meta razonable terminó transformándose en una carga emocional gigantesca. Los jugadores ya no llegaban únicamente a disputar una Copa del Mundo, llegaban por corregir décadas de historia. Cada pase errado era analizado bajo la sombra de la eliminación anterior. Cada gol recibido parecía conectar automáticamente con derrotas que habían ocurrido años atrás, mientras otras selecciones afrontaban los partidos eliminatorios como simples desafíos deportivos. México cargaba algo adicional, cargaba una narrativa, y las narrativas pueden ser tan pesadas como cualquier rival. A medida que avanzaban los torneos, la situación se volvía más compleja. Los medios hablaban constantemente del quinto partido. Los aficionados lo discutían en cada conversación. Los exjugadores eran consultados una y otra vez sobre el mismo tema. El objetivo comenzó a ocupar tanto espacio que terminó eclipsando todo lo demás. Sin darse cuenta, el fútbol mexicano había construido una prisión psicológica,
una donde la obsesión por avanzar impedía disfrutar incluso los logros que otras selecciones consideraban extraordinarios. Clasificar regularmente a los mundiales ya no parecía suficiente, superar la fase de grupos tampoco. Todo era juzgado bajo una única pregunta: ¿se alcanzará finalmente el quinto partido? Las noches que alimentaron la leyenda. Toda leyenda necesita capítulos memorables, y la maldición de México acumuló varios. En Estados Unidos 1994 apareció la eliminación frente a Bulgaria en los penales. 4 años después, Alemania remontó un partido que parecía ofrecer una oportunidad histórica. Luego llegó el Mundial de Corea y Japón en 2002, donde una derrota frente a Estados Unidos adquirió dimensiones casi traumáticas debido a la rivalidad entre ambos países. Pero quizá uno de los golpes más dolorosos ocurrió en Alemania 2006. Durante gran parte del encuentro, México compitió de igual a igual contra Argentina. El sueño parecía posible. Entonces aquel disparo inolvidable de Maxi Rodríguez, un gol espectacular que terminó enterrando otra ilusión. 4 años después, Argentina volvió a aparecer en el camino. Luego llegó Países Bajos en 2014. Durante varios minutos, millones de mexicanos comenzaron a creer que la historia finalmente cambiaría. El equipo estaba ganando. El quinto partido parecía al alcance de la mano. Pero en cuestión de minutos todo se derrumbó. Los goles neerlandeses transformaron la esperanza en una de las derrotas más dolorosas de la historia reciente del fútbol mexicano. Cada eliminación añadía una nueva cicatriz, y las cicatrices, cuando se acumulan durante demasiado tiempo, terminan convirtiéndose en relatos colectivos. Ya no eran únicamente partidos perdidos, eran capítulos de una historia nacional que parecía condenada a repetirse. La verdadera maldición. Con el tiempo, algunos analistas comenzaron a plantear una idea incómoda: ¿y si la maldición nunca había estado en los resultados? ¿Y si el verdadero problema era todo lo que ocurría antes de cada partido? Porque las derrotas no explicaban completamente el fenómeno. Muchas selecciones importantes han sufrido eliminaciones dolorosas. La diferencia es que pocas construyeron una narrativa tan poderosa alrededor de ellas. La verdadera maldición parecía estar relacionada con la percepción, con la manera en que cada nueva generación heredaba el peso emocional de las anteriores. Los futbolistas no solo competían contra 11 rivales, competían contra décadas de frustración acumulada. El fenómeno se volvió tan grande que incluso quienes no seguían regularmente el fútbol conocían la expresión de quinto partido. Había trascendido el deporte, se había convertido en un símbolo cultural, y cuando una idea alcanza ese nivel de presencia colectiva, empieza a influir en la realidad, no porque exista una fuerza sobrenatural actuando detrás de los acontecimientos, sino porque las expectativas moldean comportamientos, emociones y decisiones. Quizá la maldición nunca fue un castigo, quizá fue una profecía que se alimentaba de sí misma, una historia repetida tantas veces que terminó pareciendo inevitable. El día que la historia cambió de forma. Entonces llegó el Mundial de 2022. Por primera vez desde 1978, México no logró superar la fase de grupos, y de manera extraña, aquello alteró completamente la conversación nacional. Durante décadas, el debate había girado alrededor de los octavos de final. De repente el problema era otro. La famosa barrera del quinto partido desapareció temporalmente del centro de la discusión porque la realidad había presentado un desafío diferente. Aquello obligó a mirar más profundo. Ya no bastaba con hablar de mala suerte o maldiciones. Comenzaron las preguntas sobre el desarrollo de talento, estructura deportiva, planificación a largo plazo y competitividad internacional. Por primera vez en mucho tiempo, el país parecía dispuesto a analizar el problema desde una perspectiva más amplia. Y quizá ese fue el verdadero punto de giro, porque las historias cambian cuando las personas dejan de obsesionarse con el síntoma y comienzan a examinar la causa. La llamada maldición seguía existiendo en el imaginario colectivo, pero había perdido parte de su poder. Ya no era únicamente una cuestión de romper una barrera estadística. Ahora se trataba de construir
algo capaz de trascender generaciones. Las historias más difíciles de superar no son las que terminan mal, son las que quedan inconclusas, aquellas que se detienen justo antes del desenlace que todos esperaban. Durante décadas, la selección mexicana ha vivido en ese espacio extraño entre la promesa y la realización, entre el potencial y la recompensa. Y ya para terminar, cuéntame, ¿crees que este año la participación de la selección mexicana será diferente o seguirá un mismo patrón? Te leo.